lugar para ti, donde puedes encontrar la paz de Dios y recibir sus bendiciones. Ven y cantemos alegres, escuchemos la palabra del Señor y elevemos oraciones. Haz parte de la gran familia en la casa de Dios, en el centro de avivamiento, Pasión Mundial. Pasión Mundial. Tenemos que conocer esto y estudiar. Entonces hoy vamos a estudiar las cualidades de un corazón que cambia la historia. Y vamos a estudiar la vida de Nehemías. Una partecita, solo una partecita, porque yo creo que vamos a seguir tocando estos temas. Y las cualidades es un hombre que él cambió la historia. Pero cuando hablamos de Nehemías, Nehemías tuvo como ciertas cualidades, ciertas cosas en su vida, en su corazón, que lo prepararon para llevar a todo esto. Estuve viendo una entrevista de un hombre muy anciano, una entrevista que le hicieron hace unos años atrás, un hombre muy anciano que era, cuando fue muy niñito, él alcanzó a estar en los últimos días de avivamiento de la calle Azusa. Azusa fue uno de los más grandes avivamientos que se ha llevado en el mundo entero, junto con el avivamiento de Gales. Pero el avivamiento de la calle Azusa fue algo que marcó la historia de la iglesia del Señor. Era algo tan sobrenatural, y entonces él empiezan a contar, a preguntar como qué era eso, qué era estar en Azusa, y él era un niño de la calle y a él se lo llevaron unas hermanas que ministraban allá a la iglesia. Y entonces ahí en medio de la iglesia él cuenta que era tanto la gloria de Dios que descendía en algunos momentos cuando ellos estaban orando, que los niños pequeñitos dizque corrían, mientras que todos oraban, los niños corrían y jugaban con la nube de Dios. O sea, que era una gloria, que eran como una nube, que los niños no se podían ver a una distancia larguita, sino que ellos jugaban con la nube de Dios. Imagínense. Y él cuenta que en varias ocasiones llegaron los bomberos a decir que querían apagar, que iban a apagar el fuego porque habían reportado que se estaba quemando ese edificio en el que ellos estaban orando. Y llegaban y desde afuera se veía fuego, pero no estaba quemándose, sino que desde afuera se veía fuego y era la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo que estaba en ese lugar. Cuenta que pasaban cosas como que llegó un hombre sin un brazo, y sin este brazo empezaron a orar porque tenía un brazo ortopédico, le quitaron el brazo y empezaron a orar y empezó a salir el hueso, la carne y la piel, y le salieron dedos y todo. O sea, los milagros que se daban en Azusa eran así similares. Dice que había una hermana que era muy bajita, y como era tan bajita, ya para orar por las personas enfermas no podía, sino que tenía que pararse en un banquito. Ella se paraba en ese banquito, y en ese tiempo, hace 100 años atrás, más de 100 años, no había la tecnología que tenemos ahora para los dientes, sino que la gente sufría mucho de su dentadura. Y Dios la utilizaba a ella tocando la encía, tocaba la encía de las personas y los dientes crecían inmediatamente. Los milagros que se veían en Azusa era una cosa gloriosa. Dice el señor, el anciano, dice que en una ocasión llegó un hombre porque le habían hecho una cirugía con el estómago afuera, esas personas que les queda como afuera algunos órganos, y un hueco en el estómago, entonces que le acomodaron y oraron por él, y empezó a crecerle y se cerró y quedó con su estómago adentro normal. Entonces eran cosas muy fuertes y muy creativas y muy sobrenaturales, y dentro de ese mover tan fuerte que hubo en Azusa, una palabra profética que el Señor les dio hace 100 años atrás. Y esa palabra fue: dentro de 100 años llegará un tiempo y un avivamiento
como el que hay en este momento en Azusa, más fuerte que este en todas las naciones de la tierra. Y será la preparación para la venida del Señor. Y los 100 años se cumplieron el año pasado, en el 2015. Y yo estoy completamente convencida que el Señor en este momento está preparando no solamente esta congregación, sino a su iglesia en el mundo entero, porque Dios necesita desatar el avivamiento de Azusa en todas las naciones de la tierra. Y Dios necesita usarnos a cada uno de nosotros, no solamente al pastor o al líder, sino a cada uno de nosotros, para que cuando nosotros oremos, que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, algo sobrenatural ocurra. Y eso no puede pasar si no tenemos la doble porción. La doble porción. Ahora sí entiende el porqué de este tiempo de ayuno. Porque necesitamos pedirle al Señor que nos prepare. Lo que hace el ayuno en sí no hace nada más, sino que quebranta nuestro hombre exterior y hace que nuestro hombre interior crezca. Ese es el poder del ayuno. Entonces, vamos a empezar a estudiar algo como lo que hacía o lo que tuvo Nehemías. Las cualidades de un corazón que cambia la historia. ¿Cuántos quieren saber cuáles son esas cualidades? Tenía muchas, pero vamos a estudiar hoy 4. Porque son corazones que quieren cambiar la historia. Levánteme la mano. ¿Quién es esa persona que dice, Dios mío, yo quiero que por medio mío tú hagas algo, que cambies algo en la historia? Bueno, el corazón es de donde surge lo mejor del hombre, pero también es donde surge lo peor del hombre. Eso dice la Biblia. Yo quiero que vamos por favor a Jeremías 17, verso 9. Ustedes ahí van a encontrar la traducción Reina Valera y yo voy a leer el mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Y dice, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Y si usted lo lee allí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y del corazón, en el corazón es lo más engañoso que todos tenemos, que como seres humanos tenemos. En el corazón dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, las orgías, los adulterios, los robos, las mentiras. Del corazón sale lo peor, pero también del corazón sale lo mejor. Y dice la Biblia que el corazón es lo más engañoso que tenemos y que no hay remedio. Hay uno de los más grandes evangelistas que tenemos. Cuando uno se cree muy bueno, muy santo, vea, téngale pero miedo a eso, porque ahí es cuando más está engañándolo el corazón. Cuando usted más acusa, ahí es donde es más peligroso, porque el corazón es engañoso. Hay un hombre que se llama Billy Graham, que ha sido un hombre de mucho testimonio, un ministerio muy maravilloso en la historia y es muy ancianito, todavía vive. Y él decía, con semejante testimonio, con semejante ministerio, con la manera como Dios lo usaba, integró toda su vida en ministerio. Él llegaba y decía, cuando yo veo mi corazón, veo las profundidades del infierno. Veo las profundidades del averno. Semejante hombre de Dios decía eso. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de nuestro corazón? Que es terrible, que es engañoso, que es perverso, y que nadie lo conoce, ni nosotros mismos lo conocemos. Por eso necesitamos algunas cualidades, esas cualidades que necesita nuestro corazón, en el corazón de una persona para cambiar la historia. Y vamos a estudiar qué cualidades tuvo el corazón de Nehemías. Y yo quiero que vamos a Nehemías 1, del 3 al 6. Es en el corazón donde nacen los buenos inventos, donde nacen
esos inventos que van a ayudar a la humanidad, pero también donde nacen los inventos que matan gente y que desatan guerras. Es en el corazón. Es en el corazón donde nacen los matrimonios. Me quiero casar, pero también es en el corazón donde nacen los divorcios. Es en el corazón donde nace todo, lo bueno, pero también lo malo. Por eso la Biblia dice que es muy engañoso. Nehemías 1, del 3 al 6. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Mire lo que dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, se los pone él, cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y lo primero que tuvo Nehemías y las cualidades que nosotros necesitamos en nuestro corazón para poder cambiar la historia, que necesitamos esa llenura del Espíritu para que haya una doble porción en nosotros y podamos ver esa gloria que Dios quiere entregar, es que tenemos que tener un corazón sensible. Nehemías tuvo un corazón sensible. ¿Qué es un corazón sensible? Es un corazón que discierne las cosas, la necesidad, la tristeza de alguien, cuando en una casa pelearon o cuando alguien está afligido por algo. El corazón sensible es como cuando usted se acerca a alguien y que usted puede discernir qué está viviendo esa persona. Eso hace un corazón sensible. Cuando no es un corazón sensible, usted vive y gira en torno a usted, a sus sueños, a sus proyectos, a sus cosas, a sus caprichos, y no se preocupa por el corazón del otro. Pero cuando hay un corazón sensible, siempre está atento a lo que pueda estar viviendo el otro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te veo triste. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Dice que Nehemías, cuando él se dio cuenta, voy a hacerles como un breve resumen de el trabajo de Nehemías. Nehemías era como decir, él estaba en el cautiverio, o sea, él estaba con un rey que no era en Jerusalén, no era en Israel, y Nehemías trabajaba como copero del rey. ¿Cuál era el trabajo de un copero del rey? Era un trabajo de mucha honra, de mucho privilegio, porque era comiendo al lado del rey, y en ese entonces los reyes eran como el mismo Dios, o sea, era una persona como que un trabajo de mucha influencia, pero tenía una pequeña cosa, y póngale cuidado la pequeña cosa. En el tiempo antiguo a los reyes buscaban siempre matarlos para destronarlos y que otro tomara su lugar. Entonces a los reyes les había una orden o una persona que era el copero, y era la persona que comía la comida antes de que el rey comiera. Le servían y el copero tenía que comer la comida y probar el vino, porque en ese tiempo para matar los reyes lo que hacían era envenenar la comida. Como envenenaban la comida, entonces el rey comía, pero el trabajito de Nehemías era que antes de que el rey comiera, él tenía que comer. Si el copero caía muerto, entonces era porque la comida estaba envenenada. Imagínense cómo era el trabajo de este hombre. O sea, él ponía su vida todo el tiempo en peligro. Todo el tiempo su vida estaba en peligro. Era un trabajo muy difícil, pero era en el palacio del rey, era lleno de la comida del rey, era un trabajo muy bueno, muy lujoso, uno. Pero lo otro era que había una ley que los sirvientes del rey no podían estar ni con cara triste ni con cara enojada,
porque si un sirviente del rey tenía su cara triste o enojada, era digno de muerte, y el rey lo mandaba a matar. Entonces imagínense el trabajito que tenía Nehemías, era bien complejo. Y entonces ya poniéndonos en este contexto, mire lo que dice. Nehemías estaba trabajando en otro país. Era como decir, Nehemías era como los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes en otros países, en Estados Unidos, en España, que aunque hayan nacido o vivan en ese otro país, como sus papás son colombianos, ellos sienten que son colombianos, aman Colombia, ¿sí? Y ellos aman la tierra de sus padres porque sus padres son colombianos. Es algo así lo que estaba viviendo Nehemías. Él estaba en otra tierra, en otro rey, en otro lugar, pero él sentía amor por la tierra de sus padres, que era Jerusalén. Y mire lo que dice Nehemías. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, o sea, allá en el pueblo de sus papás, están en gran mal y en afrenta. Él no estaba ahí. Y les dijeron a Nehemías, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Un corazón sensible discierne las cosas, pero un corazón sensible se duele por el dolor del otro. ¿Él estaba allá en Jerusalén? Él no estaba. Él estaba en un trabajo que era muy difícil, pero que estaba prácticamente muy bien. Y dice que él se dolió por ellos y lloró y ayunó por algunos días y oró a Dios. Como nosotros como seres humanos siempre tendemos a que se enfoquen en nosotros, ¿no? Y la pregunta hoy es, ¿cómo está la sensibilidad de tu corazón? ¿Tú ayunas por ti o también te has levantado a ayunar por otros? ¿Oras solamente por ti, porque Dios te conteste, porque Dios te dé, porque Dios te responda, o también te acuerdas de orar por otros? ¿Cómo está la sensibilidad de tu corazón? ¿Te afectan los problemas de los demás o simplemente te centras en tus propios problemas o empiezas a acusar al que está en problemas? Esa es una de las primeras características de un corazón que cambia la historia. Es sensible, puede sentir el dolor del otro. Normalmente, la otra característica que tuvo el corazón de Nehemías, ahí mismo en este pasaje que leímos, es que el corazón de un hombre o una mujer que cambia la historia es generoso. Un corazón que cambia la historia es sensible, pero también es generoso. Y cuando yo hablo de generosidad, no estoy hablando solamente de cosas materiales, porque a veces cuando hablamos de generosidad todo el mundo piensa en dar cosas, ¿cierto? En dar regalos, en dar algo. Y la generosidad no solamente es eso es una parte, pero la generosidad en sí no es esa. La generosidad es la sensibilidad que tuvo Nehemías. Cuando tú eres sensible, te lleva a ser generoso. Y el ser generoso es, mire lo que él hizo ahí. Dice que lloró, se dolió, pero dice que ayunó y oró por su pueblo. Y el ser generoso es ese tiempo de intercesión, esa generosidad que tienes cuando eres sensible por el dolor de otros. El buscar a Dios no solamente por ti, sino por la petición de otro. Normalmente yo sé que esto es un don que tienen los intercesores. Quien es intercesor por naturaleza tiene es un llamado y es un don de generosidad. Un intercesor es generoso por naturaleza, porque ese es su llamado, ¿ves? Pero Dios a todos nosotros nos está llamando a pararnos en la brecha. No solamente es que como fulano y mengano tiene el don de intercesión, entonces hermanito venga, ore por esto, ore por aquello. Si queremos levantar el avivamiento que el Señor prometió que va a levantar para este tiempo, si queremos ver esa gloria, esa generosidad tiene que estar en todos. Esa capacidad de intercesión tiene que estar en todos. El Señor necesita corazones generosos. Corazones generosos, los intercesores son generosos y Dios necesita levantar hombres y mujeres generosos. Y créame que la parte de la generosidad no tiene nada que ver con la parte material, eso es como una añadidura.
Hablo de la generosidad que representa el sentir el dolor por otro, el llevar la carga del otro, el pararse en la brecha por otro, el orar por otro, el sentir el clamor del otro. Eso también es generosidad y es la esencia de la generosidad. ¿Dicen amén? Y el corazón generoso dice que él fue un hombre generoso y por esa generosidad que Nehemías tuvo, él hizo una oración identificatoria, asumiendo él el pecado de todo el pueblo. Nehemías, usted en ningún momento lo pone a decir, usted lo ve que él se empieza, claro, por pecadores, porque fallaron, porque abrieron la puerta, por esto. Nunca Nehemías va a hacer eso. Nehemías lo que hace es coger el pecado de todo el pueblo y tomarlo como suyo propio. Y decir, y mire lo que él dice, esa es la generosidad de Nehemías. Eso se llama una oración identificatoria. Cuando él dice, él pide perdón a Dios por el pecado de él y de sus padres. Dice, mis padres y yo hemos pecado. Eso es generosidad. Eso es intercesión. Cuando usted empieza a pedir perdón a Dios por los pecados de otros también, no solamente por los suyos. Amén. Entonces, un corazón que cambia la historia, ¿qué es? Sensible. Pero lo otro que tiene un corazón que cambia la historia es que es generoso. No solamente se preocupa por sí, sino por los demás. Normalmente, como seres humanos, somos egoístas. Y entonces yo todo el tiempo quiero que me bendigan, que me escuchen, que me pongan cuidado, que oren por mí, que me atiendan, que sea yo el centro de atracción, ¿verdad? Por ser humano. Pero un corazón generoso no es eso. Un corazón generoso, ¿qué empiezo a decir? ¿Cómo puedo bendecir a otro? ¿Cómo puedo escuchar a otro? ¿Cómo puedo ayudar a otro? ¿Cómo puedo bendecir a otro? ¿Cómo puedo guardar a otro? ¿Cómo puedo hacer algo por otro? Eso es un corazón generoso. Y sigamos con las otras dos características de Nehemías. Vamos a Nehemías 2, del 1 al 5. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Póngale cuidado. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Usted sabía cuál era el juicio para los que estaban tristes o enojados? Pues no estás enfermo. Eso fue lo que el rey le dijo. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, le responde Nehemías, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Cómo sería el miedo que le dio a Nehemías? Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Voy a contextualizar un poquito este pasaje. Y lo tercero que tiene un corazón que cambia la historia es, lo primero que es, sensibilidad. Lo segundo, generosidad. Y lo tercero que tiene un corazón que cambia la historia es que un corazón que cambia la historia es valiente. Valentía. Porque en ese momento él se expuso en su trabajo a que el rey lo matara por estar triste. Él se estaba exponiendo delante de él. Lo que les explicaba de lo que pasaba antiguamente. El edicto del rey era muerte. Y él tenía la cara triste. Y él estaba frente al rey. El rey podía decirle, ¿a mí qué me importa? Es que su trabajo usted lo tiene que cumplir. Y como no lo cumplió y está poniéndome esta cara larga, lo voy a mandar a matar. A mí no me importa su pueblo. Eso podía haber pasado, pero él fue valiente. Y dice que aunque el rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. El rey, en otras palabras, le está diciendo, ¿por qué tiene esa cara así? Usted sabe que yo lo puedo mandar a matar o está enfermo. Y entonces él ahí dice que le dice, no es esto, Señor,
sino quebranto de corazón. Y luego dice, temí en gran manera. Para que la Biblia diga en gran es porque fue mucho el miedo que le dio. Porque la Biblia siempre es muy específica. Y cuando él dice que temió en gran manera, era con ahí él tuvo que aprender a ser valiente. Él ahí habla al rey, él abre el corazón al rey y le habla del pueblo, de sus ancestros. Estaba como diciéndole, mire, yo no estoy allá, pero es que es el pueblo de mis padres, es el país de mis padres. Y entonces ese era el amor que él tenía por Israel, por Jerusalén. Nehemías fue valiente al dejar la comodidad que él tenía en su trabajo, que era tan peligroso. Él fue valiente al dejar esa comodidad que tenía de trabajar al lado del rey, que era algo fácil, eran las comidas y los banquetes del rey, que eran estar tranquilo en el palacio, comiendo bien, tomando bien, eso sí, poniendo el pellejo por medio, pero igual su trabajo era, digámoslo así, estar en un palacio. Él dejó esa comodidad para ir a asumir un llamado delante de Dios que no era nada fácil. No era absolutamente nada fácil, era un llamado difícil. Entonces yo quiero preguntarles cuál es ese llamado que Dios te ha estado haciendo y que tú no has querido asumir por no abandonar la comodidad que tienes ahora. Para eso se necesita valentía. ¿Qué es eso que Dios te ha estado pidiendo? Una relación, una situación, una actitud, un pecado, algo que tú has estado viviendo y que no te deja avanzar. Eso que te tiene a ti anclado y que el Señor te está pidiendo, que Dios te está demandando y que como que tú estás en esa lucha. Para eso se necesita valentía. Como las personas, para poder asumir ese llamado de Dios, un llamado de Dios que Dios como que los llama, entonces está esperando pues que pase cuando me responda esto, cuando venga la provisión, cuando venga la respuesta, cuando tenga la salud, cuando haga esto, entonces yo asumo el llamado. Hay un lugar para ti donde puedes encontrar la paz de Dios y recibir sus bendiciones.